A ver, es innegable que en el último siglo había un incremento sostenido de la población mundial, lo cual se ha traducido principalmente en un incremento marcado en las emisiones de CO2 a la atmósfera. Generalmente el CO2 es uno de los elementos más conocidos, o uno de los compuestos más conocidos en términos de su impacto, o ha traído mayor atención en términos de su impacto en el ambiente, producido principalmente por lo que es el calentamiento global, el cambio climático, etc. Sin embargo, en el último siglo, si se trazan realmente las emisiones de nitrógeno al ambiente, se puede observar, como se ve en este gráfico, que en la línea roja hay un incremento marcado en las emisiones de nitrógeno al ambiente, siguiendo la misma tendencia que tiene el incremento de la población, el crecimiento poblacional, y la misma tendencia que tiene el CO2. Esto se ha traducido principalmente en un beneficio para el ambiente, en una revolución de la agricultura, principalmente a partir de los años 1960, donde se desarrollan los procesos para la generación de fertilizantes sintéticos. A partir de esa fecha, comenzó un mayor uso de estos fertilizantes basados en nitrógeno, que aumentaron el rendimiento de los cultivos y que se ha dicho que han solventado en gran parte a la población mundial. Pero por otro lado, este incremento de la población, de las concentraciones de nitrógeno en el ambiente, o este aumento de las emisiones de nitrógeno, también puede llevar a largo plazo a un impacto súper significativo en términos ambientales. Si nosotros comparamos más o menos cómo son las emisiones de nitrógeno en términos de fertilizantes, esto, como se muestra en este gráfico, sigue una tendencia bastante marcada que parte más o menos en los años 60 y que a la fecha ha aumentado progresivamente la concentración de nitrógeno y ha alterado de manera significativa el ciclo del nitrógeno. Por otro lado, también existen las emisiones de gases de nitrógeno, que también tienen una pendiente creciente y también han ido aumentando en el último tiempo, en las últimas décadas principalmente. Esto tiene un impacto súper marcado en el ciclo del nitrógeno, porque solamente estas emisiones, que son de carácter antropogénico, superan a las emisiones que tienen los cultivos para poder captar nitrógeno. Entonces, de cierto modo, prácticamente las emisiones antropogénicas en los últimos años han duplicado a las emisiones naturales de nitrógeno, lo cual a la larga va produciendo un desbalance en el ciclo del nitrógeno y puede causar efectos ambientales súper significativos. Si comparamos cómo era el escenario en el año 1860 en términos de las emisiones de compuestos nitrogenados, de gases de nitrogenados, podemos ver en esta figura que separa la deposición de nitrógeno, podemos ver como en este mapa de calor, como en 1860 había muy pocas zonas marcadas con exposición de emisiones de nitrógeno. Sin embargo, para el año 2000 las emisiones son mucho más marcadas, y tenemos mucho mayores concentraciones y mucho mayor depositación de nitrógeno en el ambiente. La pregunta es, ¿qué impacto tiene el nitrógeno en términos ambientales? Y la respuesta es variada. Por un lado, el nitrógeno puede producir algo que se conoce como, un proceso que se conoce como eutrofización, que es básicamente un proceso natural en el cual ocurre una acumulación sostenida de nutrientes en la mayoría de los lagos, y que puede producir un florecimiento explosivo de algas. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre este florecimiento? Que hay secuestro de oxígeno. Cuando hay secuestro de oxígeno, se afecta toda la cadena trófica y toda la vida acuática en este sistema, y se altera completamente la calidad del agua y la vida de los lagos. Esta imagen que se muestra acá en la diapositiva es una imagen de trabajadores en un río, en un lago en China, que es el tercer lago más grande de China, y básicamente los impactos que ha tenido la agricultura y la descarga de fertilizantes hasta este lago han causado un efecto catastrófico en términos ambientales. Por otro lado, los mismos compuestos nitrogenados pueden producir determinados otros compuestos de carácter cancerígeno, como nitraminas, etcétera, que tienen también un impacto súper significativo en el ambiente. En el caso de Chile, no estamos muy alejados de escenarios como eso. Estudios recientes muestran que la gran mayoría de los lagos del sur de Chile pueden estar expuestos a procesos de eutrofización acelerada, producida principalmente por la alta concentración de nutrientes o fertilizantes usados en la agricultura,
y el impacto que tiene la contaminación difusa producida por precipitaciones y arrastre de estos fertilizantes. En ese sentido, ya en el año 2018 la cuenca del lago Villarrica se declaró como zona saturada. Y a principios de este año se estableció un plan inédito en Chile para un proceso de descontaminación de la cuenca. En ese sentido, los escenarios son bastante poco auspiciosos porque cuando se genera este tipo de contaminación es muy difícil de contrarrestar. Hay varios escenarios, sigue existiendo la contaminación difusa a partir de fertilizantes, y eso puede causar un impacto en el largo plazo en la calidad de vida de esta zona. Esto es solo un ejemplo en el caso del lago Villarrica. Ejemplos similares se han visto en el lago Yanquihue y en otros sistemas lacustres. Si separamos principalmente las zonas que están mayormente impactadas por la descarga de compuestos nitrogenados, podemos ver que la zona sur de Chile es una de las zonas más significativas, en donde altas concentraciones de nitrato y también de compuestos de fósforo tienden a producir un aumento en la eutrofización de los lagos. Por otro lado, en cierto modo se establece en términos normativos que gran parte de esta contaminación está validada por un efecto de dilución que tienen los cuerpos de agua. Lamentablemente, ante eventos sostenidos de descarga de contaminantes, este efecto de dilución cada vez tiene menor relevancia. Por otro lado, en el caso de la zona central de Chile, la descarga de nutrientes y agroquímicos son liberados por contaminación difusa y también va a tener un impacto significativo en el ambiente. Para poder entender bien cómo el abordar este tipo de problemas asociados a la descarga de nitrógeno, es necesario ir a ver cómo funciona el ciclo del nitrógeno. Y entender más bien cuáles son las diferentes etapas que hay en el ciclo del nitrógeno. En la actualidad, cómo se tratan las aguas que contienen alta carga de nitrógeno o alta carga de compuestos nitrogenados en el mundo es a través de las plantas de tratamiento. En Chile, aquí como muestra la imagen, tenemos la imagen de la planta de tratamiento de La Farfana, que trata gran cantidad de caudales de agua servida de la zona central y la zona de Santiago. Es la planta más grande de Chile y tiene un proceso bastante eficiente y una obra de ingeniería bastante significativa para el tratamiento de aguas contaminadas. El problema es que no se hacen sistemas de tratamiento para la remoción de compuestos nitrogenados en esta planta. Solamente alrededor del 5% de las plantas en Chile tienen proceso de tratamiento para compuestos nitrogenados. Solamente el 5%, eso es bastante bajo. Por otro lado, ¿cuál es la implicancia que tiene esto? Que generalmente no se hacen tratamientos para compuestos nitrogenados porque la normativa de descarga de los efluentes de planta de tratamiento no es tan estricta como lo ocurre en otros países como Estados Unidos, Canadá o países europeos. Los estándares de compuestos nitrogenados de la norma chilena son bastante elevados, alcanzando hasta los 75 miligramos por litro, lo que es bastante alto. ¿Cuál es el problema de esto? Es que al no existir un estándar alto, las plantas de tratamiento cumplen inmediatamente con los estándares de calidad sin necesidad de hacer un sistema de tratamiento. Por otro lado, esto también tiene implicancias súper significativas, porque una de las potencialidades que se ha visto para países que se han enfrentado, por ejemplo, a eventos de sequía, es el potencial que podrían tener el reuso de aguas residuales tratadas. Pero en este escenario, el reuso, por ejemplo, de efluentes de planta de tratamiento se ha estado discutiendo en el Senado y en distintos organismos como una alternativa para paliar la sequía en parte. Pero el problema que tiene es que la alta carga de nitrógeno hace infactible que esto se pueda traducir finalmente en reutilización de agua para consumo. Entonces, y genera una problemática adicional en términos de tratamiento. En ese sentido, entender el ciclo del nitrógeno se puede ver como se muestra en esta imagen. Un ciclo en el cual el gas dinitrógeno es fijado por plantas, principalmente organismos asociados a plantas. A partir de esto se genera biomasa, luego de esto se generan desechos que son altos en amonio, luego ocurre un proceso de nitrificación, y luego, posterior al proceso de nitrificación, ocurre un proceso de denitrificación que nuevamente vuelve el nitrógeno gaseoso al ambiente, completando el ciclo.
¿Dónde las actividades antropogénicas impactan en este ciclo de nitrógeno? Principalmente en la generación de fertilizantes y en la polución o en la contaminación aérea del aire producida por compuestos de nitrógeno, o en el uso de fertilizantes basados en sales de nitrato o en sales de amonio, que tienen un impacto en este ciclo, produciendo un input de fuente antropogénica bastante significativo, superior prácticamente el doble de las fuentes naturales. En ese sentido, los procesos convencionales de tratamiento de nitrógeno están basados en usufructar, de usar realmente las reacciones del mismo ciclo, como son las reacciones de nitrificación y las reacciones de dinitrificación. Ambos procesos son utilizados de manera extensiva para el tratamiento de compuestos nitrogenados en plantas de tratamiento, y se fundamentan principalmente en una primera etapa de nitrificación que se basa en dos etapas biológicas aeróbicas, en el cual el amonio es oxidado a nitrito por bacterias oxidantes de amonio, y luego este nitrito es oxidado a nitrato por bacterias oxidantes de nitrito. En ese sentido, el traspaso de amonio a nitrato requiere necesariamente de la presencia de oxígeno para la funcionalidad del proceso. Por ende, es una etapa aeróbica. Luego de eso, ocurre una etapa de denitrificación, en el cual el nitrato generado en la primera etapa pasa finalmente a través de muchos intermediarios a nitrógeno gaseoso en condiciones anaeróbicas. En este caso, en la etapa de denitrificación tenemos bacterias heterotróficas o bacterias autotróficas que hacen el proceso, que trabajan en este proceso, y se usa el nitrito o nitrato como aceptor de electrones, y a la vez yo requiero altas fuentes de carbono. Entonces, ¿cuál es el problema de este proceso? O si bien está extendido en términos de tratamiento de compuestos nitrogenados, el problema es que es bastante costoso. Porque por un lado, necesito compartimentalizar dos etapas, una etapa aeróbica y una etapa anaeróbica. Y en la etapa aeróbica voy a tener que generar oxígeno para el sistema, con aireación o otro tipo de suministro de oxígeno de manera directa, lo cual tiene unos costos elevados en términos energéticos. Alrededor del 60% de los costos de este proceso son en términos energéticos, y están asociados a la aireación de la primera etapa. Por otro lado, en la segunda etapa voy a tener que generar una fuente de carbono adicional para que la eficiencia del proceso. Entonces, en ese sentido, si bien este proceso era operativo, los costos eran bastante elevados y muchas veces no permitían que yo pudiera trabajar bajo condiciones anaeróbicas, ya que la primera etapa debe ser aeróbica. En ese sentido, un descubrimiento que se realizó en 1994 descubrió un proceso microbiológico que podía saltarse la etapa anaeróbica, es decir, la etapa aeróbica, y que se basaba principalmente en la reacción de amonio con compuestos de nitrito para generación directa de nitrógeno gaseoso. En ese sentido, se descubrió este microorganismo que se llamaron anamox, o proceso anamox, básicamente porque es oxidación anaeróbica de amonio, y es un proceso que puede ocurrir entre los 20 y 43 grados, y es bastante eficiente para la remoción de compuestos nitrogenados, desde amonio. Tiene toda una maquinaria celular basada principalmente en el ingreso de nitrito a una célula, al citoplasma de la célula, donde intracelularmente también va a entrar el amonio, se generan intermediarios de óxido de nítrico, hidracina, y finalmente se libera un gas de nitrógeno. ¿Cuál es la relevancia? Este fue un proceso bastante pionero y bastante revolucionario en términos de lo que es el ciclo del nitrógeno, ya que era algo que hasta ese momento no se conocía que podía ocurrir bajo condiciones anaeróbicas. Aún así, la primera planta de tratamiento se instaló en Holanda, o Países Bajos hoy en día, en 2002, y hasta el día de hoy hay alrededor de 150 plantas instaladas en el mundo. Sin embargo, el proceso de Anamox es bastante sensible y requiere una operación bastante específica. ¿Por qué? Porque aún existen varios desafíos que tiene este mismo proceso. Uno es que la alta carga de carbono orgánico puede promover la dominancia de bacterias heterotróficas. Y esas bacterias heterotróficas pueden hacer que se desplacen las comunidades de Anamox y no sea eficiente el proceso, no sea eficiente el proceso. Por otro lado, también requiere de una nitrificación parcial, o sea, debo ser capaz de convertir parte de ese amonio a nitrito para que sea eficiente el acoplamiento de la remoción de amonio con estas concentraciones de nitrito.
y a su vez esas concentraciones de nitrito son claves para el proceso Anammox, porque debo mantener esas concentraciones en el tiempo. Por otro lado, en términos biológicos es bastante sensible, porque los microorganismos son de baja tasa de crecimiento, los microorganismos Anammox pueden demorarse hasta alrededor de 10 días en algunos casos, y tienen eficiencia de temperatura del rango mesofílico, o sea, de entre los 30 y 35 grados Celsius, lo que hace que la óptima eficiencia se logre en este rango de tiempo, en este rango de temperatura. Y a menores temperaturas, que son generalmente las temperaturas a las que se trabaja en el sistema ambiental alrededor de 25 grados Celsius, la eficiencia también es menor. Por ende, el proceso aún es bastante sensible. Si bien se ha logrado manipular este proceso, aún hay algunas sensibilidades que hacen que sea un poco complejo en términos operativos su implementación. Aún así, esto reduce los costos energéticos alrededor de 60%. Por otro lado, recientemente, en el año, alrededor del año 2019, se descubrió un nuevo proceso que se llamó FEAMOX. Creo que hasta 2012 lo empiezan a llamar por ese nombre, y que se basa principalmente en la remoción de compuestos de amonio en presencia de hierro 3, bajo condiciones anaeróbicas. En estricto rigor, el proceso FEAMOX es un proceso que se descubrió recientemente, y que es un mecanismo en el cual se acopla la oxidación de amonio en presencia a la reducción de hierro 3 a hierro 2. En este sentido, FEAMOX puede ocurrir en 3 vías principales. La primera, el traspaso de amonio a nitrito; la segunda, de nitrito a nitrato; y la tercera es el traspaso, el cambio directo de amonio a nitrógeno gaseoso a través de la reducción de hierro 3. En ese sentido, es como un proceso alternativo al proceso Anammox, dado que en el proceso Anammox ocupábamos amonio y nitrito. En este caso, solamente ocupamos nitrato, o la reducción de la reducción de hierro 3 a hierro 2. El proceso FEAMOX puede ocurrir en estas 3 vías. Estas son las 3 vías que ya les mencionaba a continuación en la diapositiva anterior, y que tenía relación con la generación a partir de amonio y hierro 3 de nitrógeno gaseoso, la generación de nitrito o la generación de nitrato. Las 3 vías son termodinámicamente factibles, aunque la primera vía es mucho más factible que las dos siguientes. Por otro lado, dentro de este mismo proceso se descubrió que existen otras vías que pueden ser relevantes para el equilibrio de esta reacción, y que tienen que ver con la reconstitución, por ejemplo, del hierro 2 a hierro 3, para dejarlo disponible para el proceso. En este caso hay bacterias NAFO que son capaces de completar este proceso. Y también hay procesos de disasimilación reductiva de nitrito a amonio, en el cual nuevamente parte de este mismo nitrito puede ser reconstituido a amonio original, y obviamente también voy a ocupar parte del hierro. Entonces, en estricto rigor, en el caso de las bacterias NAFO, yo tengo un proceso de feedback positivo para poder generar nitrógeno gaseoso y reconstituir el hierro 3, mientras que las bacterias DNRA son capaces de hacer un proceso negativo, ya que en este caso voy a usar parte del hierro 3 y voy a reconstituir el amonio. La pregunta es, ¿cómo se relacionan este tipo de microorganismos en un ambiente, y cómo puedo manipular el sistema para poder hacer más eficiente la vía de remoción de amonio bajo estas condiciones? Recientes estudios han mostrado que en presencia de aguas residuales con alta carga de amonio, y con presencia de compuestos de carbono orgánico, se observó una remoción marcada del contenido de amonio en presencia de ferriterita, que es un mineral de hierro. Entonces, en este experimento, lo que los autores observaron era que la ferriterita favorecía la remoción de amonio bajo condiciones litoautotróficas. Y una vez que se acababa esta ferriterita, yo podía agregar nuevamente más ferriterita al sistema, y el sistema seguía reduciendo las concentraciones de amonio. Entonces teníamos en presencia de ferriterita unas altas concentraciones o alta eficiencia de remoción de amonio, y básicamente esto abría la puerta de que, si acaso, este mismo proceso podría competir con el proceso Anammox. Por otro lado, en sedimentos que se obtuvieron en Baja California, o sedimentos marinos de Baja California, o en Sinaloa,
los investigadores estudiaron el efecto de la comparación entre el proceso Anamox con el proceso Feamox. Y vieron claramente que cuando se agregaba ferriterita al sistema, la tasa de amonio consumido era mucho más alta que en ausencia de ferriterita. En estricto rigor, lo que hacía la ferriterita era favorecer la remoción de este amonio y la generación de otro tipo de compuestos nitrogenados o la liberación de nitrógeno gaseoso. En ese sentido, esto mostraba una ventaja comparativa con el hierro, con el proceso Ánamos propiamente tal. Todo esto bajo condiciones anaeróbicas. Sin embargo, el equipo que ha avanzado, el grupo de investigación que más ha avanzado en el proceso FEAMOX hoy en día es el grupo del doctor Peter Jaffe en Princeton, quienes lograron aislar a partir de muestras de un humedal un microorganismo oxidante de amonio y reductor de hierro, un microorganismo FEAMOX. Y ellos lo probaron en el laboratorio bajo distintas condiciones, observaron que la remoción de amonio era significativa y que en presencia de hierro existía un uso del hierro, una reducción marcada del hierro y un incremento considerable de las concentraciones de hierro 2, una reducción de las concentraciones de hierro 3, y las concentraciones de nitrito también seguían una tasa de aumento bastante marcada. En este sentido, ellos lograron aislar microorganismos FEAMOX que trabajan en la vía de FEAMOX desde amonio a nitrito y desde nitrito a nitrato. No así la vía que va desde amonio a nitrógeno gaseoso. Este mismo grupo estudiaron con este mismo microorganismo aislado cómo funcionaba el microorganismo, cuál era la eficiencia de remoción de amonio en presencia de distintas condiciones de pH. Y por ejemplo vieron en el caso del eje Y, aquí se muestra más o menos cuál es la tasa de remoción, y se ve claramente que en el rango de pH menores a 6.5 la eficiencia es mucho más alta, hasta rango de pH 4, 3. Y a su vez probaron distintas formas de agregar el hierro, probando minerales de ferriterita, minerales de goethita, etc. Y vieron que estos eran los principales que tenían mayor eficiencia para el uso del hierro 3. En ese sentido, ellos encontraron dos aspectos súper relevantes. El primero, que la generación de nitrito y nitrato ocurre a pH menor a 6.5. En estricto rigor, esa vía FEAMOX es más favorecida en ese rango de pH. Que las tres reacciones tenían un rendimiento importante, pero para este microorganismo las dos reacciones que se dirigían desde el amonio al nitrito y al nitrato era la vía que estaba mayormente desarrollada. En ese sentido, hace alrededor de 2 años atrás yo realicé mi pasantía postdoctoral en el laboratorio del doctor Robert Nerenberg en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame. Este es un grupo que es el líder en términos de tratamiento de agua usando biofilms y principalmente asociado a procesos microbiológicos de remoción de compuestos nitrogenados. Nitrificación, denitrificación, estudios computacionales o simulaciones computacionales de biofilms bacterianos, etc. Y en este grupo partí la investigación de esta línea FEAMOX. Para eso tomamos lo de planta de tratamiento y lo incubamos con hierro 3 más, como como el único aceptor de electrones, bajo condiciones anaeróbicas, y en este caso lo que hicimos fue probar un pH que no fuera menor a 6.5, sino que un pH mayor, porque lo que estábamos buscando era generar o trazar un poco más la vía de remoción de amonio directa por FEAMOX hasta nitrógeno gaseoso. Entonces, al cabo de un tiempo, nosotros observamos que las tasas de remoción de amonio bajo estas condiciones, que son condiciones litoautotróficas, utilizando carbono inorgánico, una fuente de carbono inorgánica, y bajo condiciones anaeróbicas, solamente los microorganismos que estaban cultivados en presencia de hierro mostraban una remoción de amonio significativa. Comparativamente con otros tipos de microorganismos. Entonces, en cierto modo, eso nos da un indicio de que estábamos trazando la vía de FEAMOX desde amonio a nitrógeno gaseoso. Con esta información, que estos fueron los primeros avances que logramos allá, más la información que nosotros hayamos recopilado en literatura, planteamos la propuesta de investigación de este proyecto, que se fundamentaba principalmente en las problemáticas y los descubrimientos que habían existido en torno a este proceso. El primero era
que existe un exceso de nitrógeno en el ambiente y que es un serio problema ambiental que está ampliamente distribuido y que tiene efectos inciertos en el largo plazo. Las tecnologías actuales para remover nitrógeno desde aguas residuales principalmente son bastante costosas y a la vez liberan gases de efecto invernadero. Y la aparición del proceso FEAMOS era una alternativa óptima para la remoción de compuestos nitrogenados, que habría de cierto modo la posibilidad de desarrollar tecnologías más sustentables para el tratamiento y remoción de nitrógeno. En ese sentido, teníamos diferentes preguntas. Este es un modelo del ciclo del nitrógeno un poco más completo que el que les mostré anteriormente, donde muestra diferentes tipos de procesos, los procesos de denitrificación, los procesos ANAMOS, las bacterias DNRA, los procesos NAFO, y dos de las vías FEAMOS, la vía FEAMOS que va desde amonio a nitrito y la vía FEAMOS que va de nitrito a nitrato. En ese sentido, nosotros no queríamos explorar esta vía, nosotros estábamos interesados en trazar la vía de FEAMOS a dinitrógeno. Entonces, aún para esta vía todavía no hay mucha información, no se ha descubierto no se ha aislado ningún microorganismo que sea capaz de desarrollar esta vía. Entonces, representaba un punto importante para poder hacer un aporte significativo en términos del ciclo del nitrógeno. Aún así, había muchas preguntas, o hay muchas preguntas todavía, como, ¿cuáles son las condiciones óptimas que favorecen esta vía? ¿Cuáles son las fuentes de carbono óptimas para el proceso? ¿Cuáles son las fuentes de hierro? ¿Cómo se relaciona esto en términos de competencia con otras comunidades microbianas? Generalmente el ciclo en un sistema ambiental es bastante complejo y requiere necesariamente la presencia de otras especies microbianas que favorezcan el proceso. ¿Cómo interactúa con las bacterias NAFO? ¿Quién predomina en un ambiente donde existe denitrificación y donde también va a existir procesos ANAMOS? Eran varias preguntas que aún existían y que fueron la génesis de este trabajo, de esta propuesta de investigación. En ese sentido, en la propuesta nosotros nos planteamos lo siguiente. Por un lado, enriquecer procesos FEAMOS desde lodos de planta de tratamiento. Como segundo objetivo, vamos a buscar aislar condiciones ambientales óptimas para esta vía. Y finalmente, evaluar la eficiencia de bioaumentación de los lodos con microorganismos que fueron enriquecidos o aislados en laboratorio. Básicamente, estudiar el proceso, entender el mecanismo y luego de eso volver al mismo sistema inicial para poder ver si esto en condiciones reales puede ser eficiente en términos de remoción de nitrógeno. En ese sentido, los objetivos específicos del trabajo son, por un lado, buscar actividad FEAMOS de diferentes lodos anaeróbicos incubados con hierro, aislar bacterias FEAMOS capaces de oxidar amonio a dinitrógeno. El tercero va a ser estudiar el efecto de las condiciones ambientales y las concentraciones de sustrato en las tasas de remoción de amonio. Y el último va a ser testear el efecto de bioaumentar lodos con microorganismos FEAMOS aislados. Con esta información, con el desarrollo de este proyecto, nosotros por un lado esperamos proponer nuevas bacterias o nuevos consorcios microbianos que sean candidatos para ser usados como tecnología sustentable para la remoción de compuestos nitrogenados, y por otro lado empezar a entender realmente cuáles son los factores que gobiernan la generación de dinitrógeno y esta vía de amonio dinitrógeno a través de FEAMOS. Obviamente, este proyecto fue adjudicado en 2019 y el avance que hemos podido lograr en el último año ha sido bastante limitado. Aún así, hemos logrado hacer algunas cosas. Logramos generar, muestreamos los lodos, aislamos, preincubamos los lodos para reducir la materia orgánica, como se muestra en esta figura, dado que nosotros queremos generar condiciones anaeróbicas y litoautotróficas, o sea, con carbono inorgánico. Y generalmente los lodos de planta de tratamiento ya vienen con una alta carga de materia orgánica, entonces necesitamos previamente preincubar este sistema para poder generar las condiciones para optimizar la presencia del proceso FEAMOS. Luego de eso, incubamos estos mismos lodos con altas concentraciones de amonio, con un amonio característico, y trazamos qué es lo que pasaba con la concentración de nitrito y nitrato, o sea, cómo evolucionaba en el tiempo. Y pudimos ver claramente que en términos de nitrito y nitrato, las concentraciones se han relativamente mantenido y, de cierto modo, se han reducido un poco. Esto era importante porque si nosotros queremos trazar la vía FEAMOS hacia nitrógeno gaseoso, no nos importa que
nos causaría un ruido si es que aumentara significativamente la concentración de nitrito o nitrato, porque ese aumento de las concentraciones de nitrito o nitrato puede ser reflejo de que estemos favoreciendo la otra vía FEAMOX y no es la vía que pretendemos estudiar. En ese sentido, esto no se notó acá, no teníamos una reducción marcada, un aumento marcado de nitrito-nitrato, por ende, la vía que principalmente se debería estar favoreciendo es la vía FEAMOX directa de amonio a nitrógeno gaseoso. ¿Y cómo trazamos esto también? A partir de que al agregar hierro, hierro férrico, nosotros observamos una reducción del hierro férrico, entonces básicamente este compuesto se está reduciendo, y obviamente había un aumento progresivo de las concentraciones de hierro ferroso, que eran indicativos de que el proceso FEAMOX estaba ocurriendo. Obviamente, esto es básicamente lo que alcanzamos a hacer hasta marzo, y ahí se complicó todo, no pudimos avanzar de manera sistemática hasta ahora, por lo que hicimos un cambio en la propuesta, una flexibilización y en la metodología para dirigirnos más hacia simulaciones computacionales y optimizar los procesos a partir de simulaciones computacionales. Entonces, en ese sentido, usamos software de modelamiento de reacciones microbiológicas que se basan en ecuaciones diferenciales y en procesos de transporte, de difusión, advección, para generar condiciones basadas en los datos que nosotros teníamos y ver si acaso podemos simular el proceso FEAMOX bajo estas condiciones y ver si acaso podemos determinar si acaso ocurre remoción de amonio. En ese sentido, usamos este software computacional y a partir de iteraciones de reacciones químicas, logramos observar o simular realmente que sí ocurre una remoción de amonio significativa. Sin embargo, los tiempos de tratamiento aún en esta simulación son muy altos, o sea, alrededor de 250 días, es bastante para lograr las tasas de remoción que nosotros esperamos que sean potencialmente aplicables al sistema de tratamiento. Un tiempo de residencia de 250 días es bastante impracticable para una planta de tratamiento. Obviamente esto todavía es preliminar, es con los datos que nosotros alcanzamos a recopilar y algunos datos de literatura. Pero también observamos que sí existía una remoción una reducción del hierro, pasábamos a aumentar las concentraciones de hierro ferroso y disminuían las concentraciones de hierro férrico. Entonces, a partir del software o el sistema o las simulaciones, nosotros fuimos capaces de recrear realmente cómo estaba ocurriendo el sistema, y esto va a ser un gran apoyo para las estrategias experimentales que desarrollamos en el futuro. Antes de finalizar, me gustaría agradecer al doctor Robert Nerenberg por acogerme en su laboratorio, a Patricia Pérez también, que fue un gran apoyo en experimental cuando estuve en Notre Dame, y a todo el grupo del doctor Nerenberg, que ha sido muy importante. Básicamente por las discusiones, los temas, su experiencia ha sido muy, muy importante para haber podido plantear esta propuesta de investigación. Por otro lado, también me gustaría agradecer a Consuelo Rámila de la Universidad de Chile, con quien he discutido principalmente todas las ideas que han salido de esta nueva vía, y a Catherine Lizama, una profesora de la Universidad de Chile, con quien estamos evaluando el aplicar este mismo proceso al desarrollo de humedales contribuidos como una alternativa de tratamiento. A mi equipo de investigación, principalmente a mi alumna de magíster, Carolina Rodríguez, que es básicamente quien ha hecho gran parte de este trabajo y ha hecho toda la gran parte de las simulaciones computacionales, los avances experimentales, y ha tenido una capacidad de adaptación bastante significativa en términos de distintos tipos de investigación, pasando desde estrategias puramente experimentales hasta procesos computacionales más complejos. A Enzo Leiva, mi alumno de magíster, Camila Tapia y María Estela Callazo, que son parte de mi equipo y que han aportado significativamente en términos del feedback de esta investigación. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, agradecemos al profesor Leiva por su interesante proyecto y ofrece la palabra. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Vero? Sí. Soy Ana María Edwards. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Perfecto. Hola, Eduardo. Hola, Ana María. Muy bien, muy interesante. Me viene la siguiente duda. Es el peor de los escenarios, pero en el supuesto que no encontrara ninguna bacteria o grupo de microorganismos que quisieran directamente la transformación de amoníaco a nitrógeno, ¿cuál sería la alternativa?
Mira. De hecho, eso fue una de las mismas preguntas que hizo uno de los revisores del proyecto, planteando esa alternativa. En ese sentido, una de las alternativas está potenciar la optimización de las otras dos vías. No es lo ideal, el objetivo inicial es irse por la primera vía. O de otro modo, también estamos planteando la posibilidad de no necesariamente aislar un microorganismo, sino que el generar un cultivo enriquecido. ¿Por qué? Porque básicamente la propuesta de aislar un microorganismo se basaba cuando teníamos 3 años de proyecto. Hoy en día el proyecto no tiene 3 años, tiene 2 años, entonces 2 años efectivos realmente de laboratorio, y eso ha hecho que tengamos que flexibilizar parte de los objetivos, y esa es una de las propuestas que estamos evaluando. Por otro lado, la idea es dirigirnos a esa vía. Si es que no lográramos eso, a lo mejor encontrar un cultivo que pueda desarrollar más de una de las vías. Las vías que van directo a nitrito, las vías que van directo a nitrato, o a su vez parte de la vía que van directo a amonio. Puede ser que microorganismos desarrollen las dos vías de manera simultánea, y hay condiciones en las cuales uno podría favorecer una por sobre otra. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, Verónica, sí, perfecto. habla la Sole Gutiérrez. Hola, Eduardo. Hola, Soledad, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por tu seminario. Y sobre todo me llama la atención cómo uno puede, o sea, en estos tiempos, digamos, tiene la flexibilidad para cambiar un poco la propuesta, ¿cierto? En este caso, irse también por la parte computacional, para ya sea apoyar tu investigación. Y en ese sentido quería saber ¿cómo partieron esta parte. ¿Lo están haciendo, digamos, con el equipo del otro profe? ¿Cómo están haciendo esos cálculos? Porque las condiciones, obviamente, tú dices que las estás trabajando también a pH 6,5, si no mal no recuerdo, ¿cierto? Cambiando el pH. Sí. Entonces, ¿cómo están haciendo esas simulaciones en ese sentido para en el fondo considerar todos esos factores? ¿O los están considerando, o los están dejando ahora fijos? En fin, ¿cómo están trabajando esos factores que son súper importantes en estas reacciones? Obviamente, en algunos casos nosotros estamos haciendo el modelo que tenemos hasta el momento bastante básico, porque la gracia de las simulaciones computacionales en este caso es que ellas van muy apoyadas en las estrategias experimentales. Entonces, de cierto modo, los datos experimentales van alimentando el modelo computacional. En este caso, la ausencia de datos de la parte experimental ha hecho que tengamos que fijar ciertas variables. Entonces, por ejemplo, en vez de tener un pH característico que nosotros observábamos en nuestro sistema, hemos hecho un modelo que considera una evolución del pH, y ir monitoreando el comportamiento a distintos pHs. Por otro lado, también nos hemos basado en muchos datos que están presentes en literatura y que son complementados del proceso FEAMOS, ya que como no teníamos muchos datos de laboratorio de acá, complementamos con algunos datos de literatura, fijamos algunas variables, y por otro lado también hemos logrado desarrollar algunos datos que están realizándose en Notre Dame, porque este proyecto tiene una parte que también se ha desarrollado en Notre Dame, y que de cierto modo ellos han vuelto a experimentación antes que nosotros. Entonces, en cierto modo, eso es lo que estamos haciendo. Hay variables, obviamente, que no vamos a poder controlar y que, en cierto modo, ahí hacemos dos escenarios. Uno, fijamos esa variable en un valor que ya ha sido reportado, o hacemos todo el espectro y la iteración en todo el espectro de rango, o en distintos parámetros, y ahí vamos simulando el modelo. Claro. Que también después le serviría para la parte experimental, obviamente, en el otro sentido. Sí. La gracia del modelo es que el modelo, por un lado, no se alimente de la parte experimental, pero a la vez sirva para la parte experimental, cosa de acotar a lo mejor decisiones que nosotros tomemos en términos experimentales. Cuando vamos a evaluar las condiciones óptimas de tratamiento, si me pongo a pensar en todos los minerales posibles de hierro, sería un espectro muy amplio. Entonces, lo que estamos buscando con el modelo es decir, ¿sabes qué? A lo mejor en el espectro de pH no nos vamos a ir a todos los pH, sino que con el modelo pudimos acotar que vamos a ir a, no sé, 2, 3, 4 rangos de pH, o en una escala, o
o en un rango de 2 unidades de pH, y ahí a lo mejor podemos reducir tiempo y optimizar el proceso. Ok. Gracias, Eduardo. Gracias, Soledad. Bien. Bueno, Eduardo, entonces agradecemos tu presentación, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Si tienes alguna duda, ¿cierto? Podrá escribirte y preguntarte desde ya. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos por escuchar. Éxito en esa investigación. Muchas Chao, Eduardo. gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias, Gracias, Eduardo, igual. también. Chao, profe, gracias. Chao.